de presentación de mi amigo Bernardo, y se lo decía antes que la hago desde el cariño, desde la admiración y desde la amistad que tengo contigo, Bernardo. Bueno, Bernardo Prado Ledesma nace en Algeciras en el año de 1952 y lo hace en un rincón profundamente algecireño, la Villa Vieja, núcleo fundacional de lo que hoy es nuestra ciudad. Y es allí donde se inicia lo que a la postre sería determinante en su vida, la afición a los toros, a la tauromaquia y todo lo que ella engloba y abarca. La presencia cercana del matadero, así como la de los matarifes, banderilleros, becerristas y taurinos diversos, hacen que dicha afición se vaya acrecentando día a día. Transcurren los años y allá por los años 60 irrumpe en la escena taurina la gran figura local que llegará a ser, con el paso del tiempo, torero de toreros y máximo exponente de la heterodoxia taurina, personalidad arrebatadora, Miguel Mateo Miguelín, otra gran influencia en su destino como aficionado y como cronista de toros. A principios de los 80 comienza a colaborar con Radio Algeciras de la cadena SER en programas y tertulias taurinas para llegar luego a dirigir su propio programa semanal. La carrera se hace fulgurante, meteórica. Radio, televisión, trabaja en Canal Plus, Antena 3 Radio, La COPE, Onda Cero, medios locales como Radio Televisión y La Línea, medios escritos como Lupa Sur, Área, Toros 92, Andalucía Taurina, Tendido Alto, etcétera, etcétera. Comentarista en y de todas las ferias nacionales, comenzando en Castellón y acabando en Zaragoza, pasando por Sevilla y por Bilbao. Viaja a América y allí recorre toda su geografía taurina. Una de las mayores cualidades de nuestro pregonero es el hondo conocimiento del toreo que posee, así como su gran afición y memoria prodigiosa. Todo ello le hace ser un excelente comunicador e informador en el sentido exacto del término, haciendo hincapié en la labor didáctica y educativa que ejerce sobre los aficionados, estando carente actualmente esta faceta, a mi entender, en ciertos medios nacionales. Personalmente conocí a Bernardo en los años 80, nos unió nuestra afición al toro, compartimos muchas cosas y muchos conceptos. El toro íntegro como eje fundamental de todo, el canon clásico, el sentido intemporal de la liturgia y de sus ritos, así como el acento en la personalidad del torero como elemento diferenciador del artista sobre el artesano. Y por último, nos une y compartimos el hecho y el honor de ser ambos pregoneros de nuestra Feria Taurina de Algeciras. Sin nada más que decirles, les dejo con nuestro pregonero taurino 2014, Bernardo Prado Ledesma. Quiero
siempre ponían en ese lugar al toro de mayor confianza de ellos, de mejor real, para que no fallara. De ahí viene eso, el dicho de no hay quinto más. Pero cuando llega la fiesta de Luis Mazzantini, pues pone las cosas en su sitio y ya comienza el sorteo de los toros. Y ahí se termina lo de no hay quinto más. Yo quiero decir que soy el quinto pregonero, pero todos los pregoneros que me han precedido han puesto el listón muy alto, altísimo diría yo. Y uno, cuando menos, va a estar, como dirían los revisteros antiguos, cuando menos aseado, decoroso. Yo sé que es difícil. En esta noche, en este nuevo escenario para el torero, que no es nuevo, porque quisiera recordar que no es la primera vez que se va a hablar de toros en este magnífico lugar. Fue en el año 2009 cuando se celebraron aquí, en el mes de marzo, la jornada dedicada a presidente, delegado gubernativo y veterinario de toda Andalucía, organizada por el amigo Andrés Cerrillo Márquez, con el patrocinio del Ayuntamiento de Algeciras, la delegación de la Junta de Andalucía y las empresas que colaboraron para que aquella jornada tuvieran el empaque y la gran categoría que disfrutamos los que tuvimos la suerte de asistir, que fuimos muchos aficionados y profesionales del mundo de la comunicación y de la propia fiesta de los toros, los que conocimos en aquel momento este magnífico pueblo. Así que enhorabuena de nuevo, porque volvemos con los toros aquí, al cruzar, un hombre tan mítico en Algeciras y de tanta resonancia. Y voy a comenzar por la escena de Paco de Lucía, la niñez de uno. Mis recuerdos no son de un patio de Sevilla, como dijo el poeta, es un barrio muy algecireño, la Villa Vieja. Nací junto al primer matadero que tuvo Algeciras, por eso tomó el puente del matadero. Ahí conocí los primeros vocablos de la jerga taurina, especialmente, entre otros, por mi padre, que en su camión transportaba treillos. Este se encontraba también desaparecido ya en la barriada de pescadores, ¿verdad? Allí me practicar el descabello a varios toreros de Algeciras. Entonces se podía practicar el descabello, hoy ya no pueden hacerlo. En mi barrio, camino del matadero, el patio Soto, el bar El Hormiguero, Casa Constante, en todos estos lugares se podía oír las discusiones de los aficionados, que en aquella época eran muchos, defendiendo cada uno su torero. ¿Cómo no? Miguelín era el máximo exponente. Otros, los menos, también tenían a su torero. ¿Cómo no? A Juan García Monteño, que llegó a tener una peña taurina también en la calle de San Francisco. En aquella Algeciras también era un hervidero de discusiones futbolísticas. En Algeciras, en segunda división, y de los punteros. Muy cerca de mi casa, 3 más arriba, vivía el que fue uno de mis ídolos futbolísticos de aquel tiempo, hoy mi amigo Pepe Tapia, que es zurdo, la de Pepe, en aquel momento. Yo creo que ha sido la zurda más importante del fútbol algecireño con el mítico Andrés Mateo, ¿verdad? Bueno, pues de aquellos recuerdo muy buenos recuerdos de aquellos momentos, porque también conocí a Lorenzo, el guarda, algunos algecireños recordaréis, el garaje del Chatete entonces, después fue el garaje Cartel. Qué miguelinista era Lorenzo. Él vivía en la misma calle que vivió el maestro, muy cerquita de aquí, en la calle Lucas de Almodóvar. Yo, de pequeño, cuando pasaba con mi abuela por aquella casa, porque mi abuela vivía frente al gobierno militar, yo me quedaba mirando ensimismado aquella casa preciosa donde vivía el maestro. Era de los sequetas verdes, que algunos recordarán, una fachada preciosa, y la Virgen, que nada más que entrar en el portón estaba una Virgen. Aquello era un recuerdo, perdón. Más arriba de mi casa vi vestirse de torero por primera vez a un algecireño. Y algunos lo recordaréis. Vivía, pues, subiendo el patio Soto, Juan Calado, por Romerito de Algeciras, que tenía su padre en su negocio, frente de Casa Miguel. Aquella noche de su debut en la Perseverancia, en aquellas novilladas, Juan Calado, bueno, pues se vistió aquella noche de un vestido, no se puede hacer más torero, tabaco y yo. Lo vi vestirse aquella noche cuando Manolo el malagueño, Manolo Padilla, en un 1400 lo transportaba hasta la Perseverancia. Aquellas noches de julio y agosto. Después cada uno tiene un camino. Por Romerito fue conductor de camiones, trabajó con su cuñado, otro algecireño, empresario, Juan de Grifa, buenas personas ambos. Se fueron hasta algunos años. Juan Calado primero llevaba el Contillo del Cielo. También fueron aficionados a Juan de Grifa, algecireño del Pro. Muy cerquita de donde nos
mi niñez, además muy cerquita de aquí, en el desaparecido Hotel Término de la familia Madrid. Durante muchas ferias, especialmente en la década de los años 60, los niños de aquella Villa Vieja, que éramos curiosos de este mundo, nos acercamos hasta la explanada que estaba delante del Hotel Término para ver aquellos coches de cuadrilla que olían a coches de toreros desde lejos, ¿verdad? Aquellos Buick, aquellos hispanos suizos, aquellos Chevrolet, aquellos Pacos. En aquel Hotel Término vimos salir por la puerta y salieron grandes toreros de plata especialmente, y recuerdo haberlos visto: a Julio Pérez Vito, Almencilla, Antonio Chávez Flores, Antonio Labrador Pintura, a Joaquín Piqué, que va en la cuadrilla del maestro Miguelín, a Alfonso Ordóñez, a Salvador Mateo, a Michelín, al Gran Bojilla, a Antonio Duarte, a Juan Antonio Romero, Luis González, a Tienza, Joselín y tantos, y también a algecireños, como no, Antonio Ramos Antoñico, Ángel Luis Román, Caventura, José González, Aguilita, Pepete de Triana, Andrés Ruano, Antonio Arias Clavijo, José Vilche Parrita. Estos algecireños y bastantes más también lo vemos salir de aquel hotel. Un poco más arriba está el incomparable Hotel Reina Cristina, que recuerdo también, porque cuántas veces hemos ido, digo, Luis Rodríguez Mateo, Cádiz, como decimos nosotros, hasta la puerta del hotel, para ver subir a aquellos toreros ya vestidos de torero, lógicamente, subir hasta la Perseverancia. Ahora se me vienen a la memoria nombres de aquellas figuras como Gregorio Sánchez, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, Miguel Mateo Miguelín, Diego Puerta, Paco Camino, Chicuelo II, Juan García Mondeño, muchas figuras. Eso sí, todo aquel que se consideraba figura del toreo se vestía, no puede ser de otra forma, en el Hotel Reina Cristina. Aquello, no sé por qué, o más bien no sé, se perdió. Como tradición, llegaron a otros hoteles, el pueblo cambió, el hotel también se alejó de los algecireños un poco en aquellos tiempos. Se recuperó algo a finales de los 80, principios de los 90, pero no llegó a ser aquel Hotel Reina Cristina, que era un hervidero de aficionados, de taurinos, aquellos mediodías, a partir después del sorteo de la plaza, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y después de las corridas. Aquello no olvidé los aficionados también, aquellas tertulias, desgraciadamente se perdieron. En todo este recorrido, por los primeros años de mi incipiente aficionado, tengo grabada en mi mente, y parece que la estoy viendo ahora mismo, 2 fechas. La primera se produce el 11 de junio de 1961. Era la tarde donde se inauguraba el callejón que le habían hecho a la Perseverancia. Faltaba muy poco para que comenzara la feria. Aquella tarde vi la verdad, la dureza, en toda su extensión de la fiesta de los toros. La terrible cornada al chiclanero, al maestro Emilio Oliva. Presenté el festejo a mi padre en los tendidos de sol, frente por frente donde se produjo la comida. Aquella sangre que impactó tan profunda, tan brutal sobre la nueva madera, me produjo una impresión. Uno que tenía 9 años no se me ha olvidado nunca. Y otra fecha, esta mucho más reconfortante, se producía 2 años después. Concretamente era la noche del 6 de julio de 1963. Era la primera vez que veía el perdonarle la vida a este animal tan bello como es el toro bravo. Lo indultó el maestro de la línea de la Constitución, Carlos Corbacho. Aquella corrida la organizó el inolvidable don Francisco Casado Fatigón en los carteles, hay que decir. En pocos días, después de finalizar la feria de aquel año, fue un mano a mano entre el maestro de la tierra, Miguel Mateo Miguelín, y Carlos Corbacho. El toro, que perteneció a la viuda de Concha Sierra, era un toro precioso, de pelo salvo. Pesó 460 kilos y fue en esta ocasión una situación totalmente distinta. Era la plenitud, el triunfo de las 2 espadas. 6 orejas y un rabo portaba Miguelín. Carlos Corbacho, una oreja y 2 orejas simbólicas del toro indultado. Esa noche dio gusto estar sentado en los tendidos de la Perseverancia. Esta noche yo quiero rendirle homenaje a muchos algecireños. Todos han tenido que ver involucrados en estar con la fiesta de los toros, unos más, otros menos. Yo tengo un archivo especial, poquito pero lo tengo, de esas voces que he ido conservando en entrevistas, en reportajes de aquellos algecireños, que de alguna forma fueron
aficionados, ni todos personajes de esta tierra. Algunos fueron, como digo, profesionales del mundo del toro, de la medicina, de la cultura, etc. Vamos a tener la ocasión de rendirle un homenaje sencillo, pero hecho desde el corazón, el cariño y la admiración. Y podremos oír sus voces en momentos determinados de su vida. A todos ellos les une una cosa, su pasión por el mundo de los toros. Oiremos en primer lugar, como termine de oír esto, a José Antonio Valdés Escuino, un aficionado que se crió junto a la Plaza de Toros de la Perseverancia. Ahí vivió y conocía de pie a pie la Perseverancia. Y nos dejó muchas cosas, pero una de sus grandes obras fue su magnífico libro, Algeciras Romántica, una verdadera obra de arte. Era la historia completa de la Perseverancia, desde su inauguración hasta el último festejo. También oiremos después a un torero de una de las grandes sagas de toreros algecireños, los Duarte. Los Duarte forman pilones de la historia taurina de esta tierra, del campo de Gibraltar. Muy cerca de aquí nació y vivió Antonio Duarte Manso, que lo conocíamos por el Niño, sobrino del gran Antonio Duarte Acuña, que se conoció por el Pota Grande. Muy cerquita de aquí, decía yo, en los callejones, detrás donde se encontraba la recordada Almacén en Mérida. Ahí se vistió por primera vez de torero, Antoñito Duarte. Fue gran torero de plata, siempre figuró en cuadrillas de grandes figuras del torero. Tuvo varias temporadas a las órdenes del maestro Miguelino. Algunas ya en el ocaso de su carrera taurina con Pedro Castillo. Pero también antes había toreado a las órdenes, por ejemplo, de los maestros Curro Romero, Carlos Corbacho, Antonio José Galán, Antonio Bienvenida, Pepe Luis Vázquez, etcétera, etcétera. Después oiremos también un personaje tremendo. Ahora nos llegará una de las voces de una persona más querida por los toreros, especialmente por los poetas de esta comarca del campo de Gibraltar. Lo adoraban todos, esa es la verdad. Le sacó de muchos atoraderos. Su carrera estuvo jalonada de grandes éxitos profesionales. Me refiero al doctor don Fernando Ramos Arguello. El más recordado de su vida como cirujano taurino está en la mente de todos. Ya lo he dicho antes, la gravísima jornada del chiclanero Emilio Oliva, aquella tarde de 1971. Don Fernando, junto a su equipo, en primer lugar salvó la vida del torero y después la pierde. Y cómo no, su gran labor en el desastre de Jiménez de la Frontera. Bueno, también en el año 1971, en aquel mes de agosto, la plaza portátil se abrió como una varilla. Don Fernando pues estuvo allí hecho un brazo de mar, curando y auxiliando a todas las personas. En su vida, innumerables homenajes por parte de los toreros, que hoy aquí lo recordamos con admiración y con mucho cariño. Cerramos este capítulo de voces que oiremos con uno de los grandes personajes que nos dio esta bendita tierra, el maestro de maestros, torero de toreros, Miguel Mateo Miguel. Protagonista muchas tardes, tanto en la Perseverancia como en las Palomas. En la Algeciras taurina siempre existió y existirá un antes y un después del maestro. No tendríamos tiempo para recordar tantas y tantas efemérides, pero sí digo que Miguelín fue uno de los grandes personajes que paseó el nombre de Algeciras por todo el mundo taurino. Y además, el torero más importante, sin género ninguna duda, que dio esta tierra. Y vamos a oír esa voz. Una bonita un muchacho con 18, 19 años, entonces puede hacer todo lo que ambicionaba y todos sus sueños de niño. Entonces prácticamente fue muy emocionante. La comida de mi tío se dejaron los toros. Entonces, Luis Miguel comía mucho, y luego también lo que pasaba igual, todo el pueblo. Y así, se desarrolló la comida, pues yo creo que se destruyó mucho porque dio la circunstancia de que los tres toreros cuando llegamos 4 o 5 toros, y en fin, pues muy interesante lo que se dio, pero yo no sé, porque 4 horas y una pata y Luis Miguel casi igual y hago lo mismo, fue una de las cosas más interesantes que yo he visto, ¿no? Voy a contar una anécdota buena que yo vi. Entonces, para ir aquí a la Plaza de Toros, antes yo de cirujano, pues ya sabemos cómo era. Era una auténtica reliquia, como dice nuestro amigo Antonio, pero amigo, para ir a los toros aquí había que tener valor. Había que tener valor con aquel tío sentado por delante de la pierna y el
Y esto me ocurrió, siendo yo también estudiando la carrera, se nos ocurrió llevar, ahora hagamos de todo, bueno, todo lo que podíamos entonces, llevábamos un queso que olía a demonio. Y un tío que estaba detrás nos dice, oye, en vez de venir tanto los toros aquí, había que lavarse los pies antes, porque hay que ver la gente que hay aquí. Fíjate tú, en cambio, iban los toros, mira, va todo el mundo perfectamente preparado, lleva whisky, no se bebe vino, se bebe whisky, y un sitio que no te lo toca nadie, van 5 minutos antes los toros, nosotros íbamos con un sombrero de paja que nos comprábamos antes, 3 horas antes, y no nos llegaba, porque no podían llegar, había que hacerse para llegar, así que no cabe duda que aquello tenía un meditado formidable. Yo hoy está sofisticado todo y me quedo con aquello. Pues nada, nací aquí, cuando me vine a mi casa, hacía paso, y un saludo cordial a todos los vecinos, a todos nuestros amigos, que somos, yo creo que somos todos unos, ¿no? Que nos vemos todos los días, y que me alegraría que saliera un muchacho que saliese un muchacho, o 3, 4, que no se acabase la fiesta de todos, de la vecina, y que esto siga para adelante, porque esto es lo que me quiero para. Ha habido toreros que han sido esa figura. Oigan esto porque me deja que pasaron por la perseverancia. Ha habido grandes toreros en los años 30, antes de la guerra nuestra, que fueron Molinilla y Luis Sánchez. Tenían apasionado nuestro pueblo cuando teníamos 20 millones de habitantes. Digo, no 20. No, también porque tiene 20 chiquitos, 20 habitantes. También tienen actores, muchas gracias por tus palabras. Y otra cosa que les decía a ustedes, yo tengo la suerte de cuando tenía ese torero, hice el paseo con Belmonte y Rafael García, que estaban niños de la Paz. Y aparece que ninguno lo hacer el paseo. Con estos dos grandes toreros. Figúrate lo que era Rafael García, que además Antonio tiene en su casa. Rafael Gallo, ¿qué tienes en tu casa? Perdona, Antonio, si era Rafael Gallo, pero el capote que tenía en la plaza de la Perseverancia, cuando lo cogió un toro, que era un 13 de junio de 1914. Hay que ver un torero tan gitano, tan supersticioso, haberlo cogido el toro en día 13. Desde los que es curioso, pero esto dice, bueno, Rafael Gallo era supersticioso, yo lo conocí y no era supersticioso, no, era un torero esos toreros de arte, como le pasa a Curro Romero, pero con arte. Rafael Gallo tiene más arte que Curro Romero con los vientos. Porque en las salas de Sevilla, los americanos, cuando toreaba con Belmonte y Garito, salieron aquel toro de Campo Varela. Perdón, Antonio, que es que no tenemos allá. Sí, yo no tenía, esto no es una cosa que es ahora, simplemente cuando tú lo asimiles, lo interpretas, lo haces de tu forma, tampoco he sido ni claridad, tampoco he sido muy ambicioso en ese aspecto, como yo he tenido muchas veces el 90% de firmar y 5 letras de firmar, y a veces he tenido las 70, porque también al mismo tiempo me gustaba vivir, me gustaba torear, pero también gustaba vivir, no simplemente era un matador, ni quería ser un maratón, ni quería exactamente, quería vivir la vida interpretando las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues, así, yo creo que se acaban más sabor las cosas y no. Le había rematado al maestro de la tierra, ¿no? Le decía que no era un matador, que le gustaba torear, pero también vivir. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, a mí me gusta tener más personajes, pero las voces que tenemos son las que tenemos. Pero sí quiero homenajear, recordar a muchos personajes de todos aquellos hombres que de una forma u otra estuvieron ligados al mundo de los toros aquí en esta tierra. José Ramos Sigüenza, Sanín, gran picador de toros. Don Miguel Michán Fabre, que fue conserje. Su madre fue conserje de la Perseverancia y después fue él nació en aquella plaza. Don Francisco Casado Fatigón, personaje ligado a
a la historia taurina de Algeciras. Don Antonio Arias Camilo, don Salvador Mateo, don Agustín Moriche, el famoso tío Puntillita en aquella cadena 6 de los Rutos, ni sangre ni arena. Y tanto vamos nuestra ovación más sentida, pero también hay más Algeciras. Y no recuerda a José González, la Aguilita. A buen Flores Arroyo, Juanete, que murió en la parroquia del Carmen. A Pepete de Triana, que no fue algecireño, pero de nacimiento, pero sí de adopción. La saga de unos picadores, los Higuera y Bernó. Esteban Rebolo, Juan Ramos, Salvador Fernández, Tacita, Pelayito, Alfonso Gutiérrez Veneno. Hoy también quiero traer a esta noche aquí aquellos nombres de aquellos aspirantes. Se llamaban la novillada de la oportunidad. Era especialmente durante la década, lo que conoce uno, de los años 60, todos los sábados de los meses de julio y agosto, a las 11 en punto de la noche, 6 herales para 6. Y esta noche recuerdo muchos nombres, algunos de ellos ya no nos acompañan, desgraciadamente. Entre ellos, y no se acuerda, tenemos cierta edad, de Antonio Molina, el whisky, de Juan Calado, por Benito de Algeciras. Estos ya desaparecieron, como decía. Pero los que viven, y sean por muchos años, están entre nosotros. Ángel Molina, se ponían los carteles algecireños. Hoy lo conoce todo el mundo por Angelino, el Toronto. José Gómez Molinilla, sobrino de otro gran torero de Algeciras, de Adolfo Gómez Molinilla, que fue su tío, que enseñó a torear nada más y nada menos, me lo dijo personalmente, al maestro de Santa Olalla, a Gregorio Sánchez. También estuvieron por Algeciras en aquella época toreros de fuera, pero que tuvieron aquí gran predicamento. Galeíta, se colocó en la puerta que daba frente por frente a la silla. El Platanito, que también llegó a torear aquella noche en la Perseverancia. Otro algecireño, como Antoñico, el Niño de las Monjas, Gitanillo de Algeciras, Diego Ortega, Diego Ramos del Merlo, Miguel Ramos Miguelete. Algunos llegaron a la de todo, otros se quedaron en banderilleros y otros en buenos aficionados. Y quiero recordarle esta noche especialmente a una persona que nació en este barrio donde nos encontramos, la Banda de Sevilla. Se llama Antonio Sánchez Bedrión, pero los carteles se ponían Currino. Y además tiene el honor de que fue el último torero que salió a hombros por la puerta grande de la Perseverancia, aquel festival que organizaba Miguelete, aquel mes de octubre, aquel 27 de octubre de 1978. Después de salir Antonio Sánchez Bedrión por aquella puerta grande, se cerró para siempre la Perseverancia. Y aquí nació, trabajó cosiendo redes, como hemos visto muchas veces en esa explanada, está delante. Y por lo tanto, había que recordar esta noche aquí a Currino. Pero también hay otros algecireños que formaron parte de la fiesta, todo ello. Y quiero recordar esta noche, por ejemplo, especialmente a Emilio Mera. Y está su hermano Vitoriano. Emilio Mera ha sido de los grandes taurinos que dio esta tierra. Mozo de espada del maestro Miguelín, mozo de espada del maestro Luis Miguel Dominguín, apoderado de una gran torera como fue Maribel Atienza. Pero además, Emilio Mera tuvo la virtud y el honor también de trabajar en las grandes casas del torero en España. La Casa Balañá, Toro Lozano, Berrocal, estaban en los toros, lógicamente con las grandes casas, la Casa Dominguín. Por lo tanto, fue un gran taurino, un gran veedor de toros en el campo, que no es fácil ver los toros en el campo. Por lo tanto, nuestro recuerdo a Emilio Mera. Pero también quiero recordar a otra persona que los más mayores recordaréis a Perico Zapatero. Perico Zapatero tenía su local, su establecimiento, en la calle Teniente Serra, donde está hoy el hogar del pensionista. Era la única casa, o el único local donde se podía alquilar ropa de torear en Algeciras. Trastos de torear, vestidos de torear, Perico Zapatero. Perico Zapatero, que tuvo dos hijos, Enrique Mejía y Pedro Mejía. Desgraciadamente los dos fallecieron. Enrique, novillero, desde los principios, después mozo de espada, también del maestro Miguel, y de todo lo que comenzaba por estas tierras. Aquí está Diego Ramón el Merlo, que más de una vez le sirvió para el toque el bueno de Enrique Mejía. Su hermano Pedro también fue novillero, y después celador durante muchos años en el ambulatorio Menéndez Tolosa. Un recuerdo para él. También quiero recordar a Pepe Mera, otro de los Mera. En este caso, ¿quién nos recuerda a Pepe Mera? El chofer
negro, con la vaca encima, haciendo muchos kilómetros. Pepe Mera fue de esos buenos taurinos también, se nos fue también muy pronto, desgraciadamente. Pero también quiero recordar a Paco Marcherino, que se jubiló en la Maestranza de Sevilla, repartiendo caramelitos a todos los taurinos los días de toro. Era Monosabio. Monosabio fue aquí en la Perseverancia y se retiró en la Maestranza. De dos personas, padre e hijo, que fueron excelentes como personas y como taurinos, don Ricardo Casero y su hijo. Y recuerdo también a personajes extrañables, que ahora cuando los nombres se nos vendrán rápidamente a la mente. Y no se acuerda de Luis Álvarez Acuña, el Cuellar, siempre gentil, servicial, repartiendo sobre por la central. ¿Y quién no se acuerda de Ricardo Valdivia Andrades, Ricardito el Barbero, que tenía aquella barbería junto a la comandancia de la Guardia Civil en la calle Ancha, no se encontraba en la calle Ancha? Eran dos grandes aficionados al mundo de los toros. José Álvarez Acuña, el primer conserje que tuvo oficial, que tuvo la plaza de toros de las Palomas. También recuerdo aquí a Bernardo del Velero, Matarife, miguelista de pro, que también se nos fue muy pronto. Antonión, y no se acuerda de Antonión, maestro de chiquero. Ortega de las Molinas, que ya murió ya la tiene. El presidente Cordero, que lo tacharon de miguelinista, pero era un buen presidente. Don Antonio de la Torre, don Miguel Carreño, también presidió muchos festejos en la Plaza de las Palomas, don Miguel Muñoz, Manuel Rodas Mazón Saturnino, uno de los mejores puntilleros que ha dado la historia del torero, y otros toreros como Helio Cruz, José García Lupión, una persona que no nació aquí en Argentina, pero él se consideraba aletireño por los cuatro costados. Recuerdo a Juan Luis Vandrés, lo conocíamos todo el mundo del Vasco, pero Juan Luis Vandrés, que le quitaron la vida, desgraciadamente, también formó parte, y forman parte todos de la historia taurina de Atlético. Por eso pido a todos ustedes ahora que con nuestro recuerdo y nuestro cariño, nuestra oración más sincera para todos. Bueno, ahora nos vamos a ir a las Palomas. Precisamente el sábado próximo, que está ahí a la vuelta de la esquina, es 14 de junio. Pues ese 14 de junio se cumplirán 45 años de la inauguración de las Palomas. Han transcurrido nada más y nada menos que 45 años de la inauguración de la Plaza de Toros. Aquella tarde que tengo paso nuevo a la Plaza de Toros, la que sustituía a la querida Plaza de la Perseverancia. 6 años después esta era derribada de forma tan injusta, faltándole el respeto a la historia, a la afición aletireña y por consiguiente a la propia fiesta de los toros. Una barbaridad más que se cometía en nuestra Atlético. A partir de aquella fecha solo nos quedaba el recuerdo, las fotos y las pinturas para recordar. Con ella todavía en pie se ponía en marcha la Paloma. Recuerdo una tarde de mucha expectación. Era un día de sol, con muchas prisas, se pudo inaugurar aquella tarde la plaza. El entonces alcalde de la vecina, don Francisco Javier Valdés Escuí, en su toma de posesión, en el mes de mayo, tuvo que echar la pata adelante y desde el mes de mayo poner a trabajar a la empresa constructora para que a las 6 en punto de aquel 14 de junio estuvieran en la puerta de cuadrilla los Fermín Borges, Miguel Mateo Miguelín, Francisco Rivera Paquirri y Ángel Teruel, que se las entenderían con un toro de Borges, 4 de Pablo Romero y 2 de hermanos Núñez, que remendaron la corrida. No se pudo lidiar completa la corrida de Pablo Romero por lo que aconteció en las horas preliminares de las operaciones de chiqueramiento. Uno de los toros de la divisa sevillana se encargó de quitar una de las pasadas puertas de los chiqueros y otro también resultó lesionado. Al final, 2 toros menos de la vacada titular y por lo tanto se tuvo que remendar la corrida. Los de Pablo Romero, el primero que inauguró la plaza, se llamó Alegría. El maestro de la tierra, que también los entendía a esta ganadería, le cortó las dos primeras orejas que se cortaban en la nueva plaza. El segundo del norte del maestro resultó un toro con genio y sacó muchos problemas. El maestro lo pasaportó con gran decoro. Francisco Rivera Paquirri, ante un toro de hermanos Núñez, cortó el primer rabo que sostenía en las palmas.
El lote del maestro Teruel, uno de Núñez y otro de Pablo Romero, no dieron muchas facilidades a la espada del barrio madrileño de Embajadores. El caballero heredero Fermín Borque, con un toro de su propia ganadería, fue ovacionado. Aquella feria se compuso de 4 corridas de toros, una novillada con picadores y el querido espectáculo El Bombero Torero. En el aspecto ganadero, los hermanos Belmonte, Pepe y Juan y Pepe, los primeros empresarios que dirigieron la plaza de Algeciras, anunciaron 4 ganaderías en 4 corridas de toros que en aquella época gozaban de gran prestigio. Los herederos de Pablo Romero, herederos del conde de la Corte, don Manuel Arranz, ganadería salmantina y Marqués de Doble. Algunas ya pasaron al olvido también. Y lógicamente la novillada de don Juan Gallardo. Una novillada que los que tuvimos la suerte de ver nunca se nos olvidará. El gran juego que dieron aquellos guerreros. Con ellos tuvo un triunfo de clamor el maestro y retirado, el maestro manchego Damaso González. 4 orejas y 2 ramos, corta aquella tarde. Fue su balance. Miguel Ramón Miguelete y Salvador Fernández, este último entró en el cartel sustituyendo al valenciano Julián García, que estaba ahí. 3 y un ramo, cortó Miguel Ramos y una Salvador Fernández. En las 4 corridas de toro, inicio de la nueva plaza, bueno, pues, como decía yo, en las 4 corridas de toro sobresalió de forma notable el maestro Miguel Mateo Miguel. Hizo el paseillo, pues con muchas figuras de aquella época, Antonio Ordóñez, Paco Camino, Santiago Martín Elviti, el mexicano de oro, Colón Martínez, ya fallecido también, Diego Puerta. Pues en todas ellas sobresalió el maestro de la tierra. Y de forma notable. En ese inicio, han transcurrido en ese inicio 45 años. 45 años, casi medio siglo. Y digo una cosa, y ahora que tengo al alcalde a mi derecha, espero que no pase esta corporación y este alcalde sin que podamos ver los aficionados de Algeciras en esa plaza un restaurante, una cafetería, un buen museo taurino, una sala de reuniones, un salón para celebrar todo lo relacionado con la fiesta de los toros, llámese jornada de tauromaquia, conferencias, presentaciones de carteles, etcétera, etcétera. Porque digo una cosa, pasaron muchas corporaciones, muchos alcaldes, muchos delegados de feria y fiesta, en fin, pasaron muchos. Pero los aficionados seguimos esperando. Y creo honestamente que la historia taurina de Algeciras lo merece de todas. Pero, qué duda cabe que esto y otras cosas ayudarían a recuperar la fiesta de los toros en nuestra tierra. Espero que esta corporación no pase ni mucho menos, y creo que le queda mucho tiempo todavía, para que pueda, por lo menos, hacer algo de lo que he dicho, porque creo que la historia taurina de Algeciras lo merece. En estos 45 años de la vida de la Plaza de las Palomas, de aquel 14 de junio de 1979, han pasado cosas muy importantes, muchas. Pero yo personalmente destaco una muy positiva. Ya han ocurrido percances, la verdad, en tantos años muy difíciles que no existan. Pero espero que siga así durante muchos años. No recuerdo ningún percance de máxima gravedad. Solo uno, que fue muy desagradable. El percance en el ojo a Carlos Collado, niño de la Torre, cuando en una novillada el pitón de un novillo le impactó a la altura del ojo. Afortunadamente, aquella tarde, las manos sabias del doctor Fernando Ramos Arroyo y su equipo hicieron un trabajo de artesanía memorable. Corría la primavera de 1986. Por estas plazas de las Palomas han desfilado prácticamente todas las grandes figuras del toreo, tanto a pie como a caballo, en las diferentes épocas, desde 1969. Y destaco en 1970, y durante el mes de agosto, concretamente el jueves 27 de agosto, tenía lugar un festejo que rebasó todos los cálculos previstos. Es el día que un servidor personalmente ha visto más espectadores en la Plaza de las Palomas. Llegaron aficionados desde puntos muy lejanos de Algeciras, de toda España y de fuera de España. La tarde de un ambiente indescriptible, impresionante. La marcó de forma notable el maestro de la tierra, como 4 orejas y un ramo, y una oreja Manuel Benítez del Córdoba. Los toros fueron del ganadero cordobés don Ramón Sánchez. Era el primer mano a mano entre los dos diestros después del incidente de Madrid.
Aquello desbordó todos los pronósticos. Creo que aquella tarde la reventa trabajó de una forma intensa. Es difícil imaginar una tarde igual. Y quiero recordar también esta noche la primera alternativa que se concedió en Las Palomas. Habían pasado desde la última, concretamente, 35 años. El 14 de junio de 1943, Manuel Rodríguez Manolete, en la Plaza de la Perseverancia en aquella feria, otorgaba la alternativa a un torero del puerto de Santa María, Miguel del Pino, actuando como testigo aquella tarde el maestro de Sevilla, Pepe Luis Vázquez. Pues 35 años transcurrieron hasta que otros algecireños la tomaban Las Palomas, desde 1943 hasta 1978. No fue otro que el que aquí nos acompaña, Diego Ramos Hermel. Fue un 18 de junio de 1978. Diego se convirtió en matador de toros, de un buen torero, quizás no valorado en su justa medida. El diestro de Cantillán, Manuel Ruiz Manili, el feo que se le conoce, era un gran torero. Su padrino fue Ruiz Manili, su testigo, un torero de dinastía también, Agustín Parra Parrilla. Los toros, una ganadería cercana a esta tierra, de doña Ana Romero de Carrasco. El toro de la alternativa se llamó Cubano. Pesó 616 kilos y estuvo marcado con el número 21. Después llegaron varias alternativas. La siguiente, la de Diego, fue la de Pedro Castillo, en 1982. También con todo su personaje, como padrino Paco Camino y como testigo José María Manzanares, con una corrida de toros de Jardín. La siguiente vendría en 1985, otro algecireño, José María Núñez, con un cartel de Lugo también, el maestro Antonio Chenel Antoniete y el maestro Manzanares, con una corrida de estos campos también, de Gavino. Después llegarían otras alternativas. En los finales de los 90, destaco una poderosamente. Fue en 1999, de un torero que estará aquí mañana, entre los de plata, hoy en las filas del maestro público, José María Soler, una alternativa de auténtico lujo. El padrino, José Tomás, el testigo, Julián López del Público, la corrida de Joaquín Barral. Después llegaron más alternativas, ya en los años 2000 especialmente, también antes de los 90 por Rodolfo Belmonte, una alternativa de lujo también, con la presencia del Faral de Cama, de padrino, Curro Romero, y de testigo José Ortega Cano, una corrida de Jandín, una tarde también importantísima para ellos. Y después llegaron los 2000 con Las Palomas, desde Ángel Estella, Juan Miguel Montoya, Juan Repullo, Daniel Duarte. También la tocó en los 90, en este caso Barreño, pero también lo digo, José Antonio Ortega, hoy apoderado de David Gabón. Han pasado por este ruedo de Las Palomas figuras míticas, como en 1972, ya con sus 50 años a cuesta, quizás más, en su reaparición última en los ruedos, de un mítico torero, un gran personaje español, Luis Miguel Domínguez. Un apellido, además, tan ligado a la historia taurina de Algeciras, porque la familia Domínguez fue parte importante en el inicio y en sucesivas etapas de la carrera del maestro Miguel. Y ese maestro de maestros, Luis Miguel, también estuvo aquí en su última reaparición, en dos fechas, 72 y 73, en la Plaza de Toros de Las Palomas. Voy a ir terminando, para no cansar, y voy a contar dos anécdotas que ocurrieron en Algeciras. No en Algeciras, una en Algeciras y la otra un personaje de Algeciras también. Voy a recordar esta, porque esta me la contó a mí el maestro Andrés Vázquez, el maestro de Villalpando. Resulta que el entonces empresario de aquella época, estamos hablando de la feria de 1963, compuso una corrida para aquella feria para el lunes 17 de junio. En el cartel están el maestro Curro Romero, Andrés Vázquez y Manuel García Palmeño, que era del mismo pueblo que Manuel Benítez de Córdoba, de Palma de Córdoba. Para aquella ocasión, don Francisco Casado Fatigón había escrito una corrida de don Juan Salas Vaca, ganadero, estaba afincado en Algeciras, que no era de Algeciras, sus toros pastaban en el rincón de los barrios, hoy precisamente donde está el pantano de Chanco Redondo, ahí donde pasamos por los puentes, ahí abajo está la plaza de toros de tienda y ahí está la Sagrada. Se llamaba el rincón de los barrios. ¿Qué pasó? Al farol de Cama lo apoderaba su suegro, el maestro don Antonio Márquez, que fuera esposo de la gran doña Concha Piquer. Cuando don Antonio Márquez le pregunta al empresario, Fatigón,
perdón, ¿de quién es la corrida? Le dice que de don Juan Salapaca. Entonces, no, le decía que no nadie, que Curro no toreaba esa corrida. Claro, ¿qué pasa? Que 2 meses antes, el maestro de la tierra, Miguelín, había matado 6 toros de esa garantía, que fue un 7 de abril de 1973, concretamente el domingo del Ramo. Y el maestro Miguelín obtuvo un gran éxito con la corrida, cortó 5 orejas y un ramo. Claro, esta fue lo que le planteó el empresario al apoderado de Curro Romero. Mire usted, lo digo usted, don Antonio, si el maestro de la tierra hace 2 meses ha formado aquí un gazpacho a la corrida, ha cortado 5 orejas y un ramo, ¿cómo usted no quiere esa corrida para Curro Romero? Claro, entre una cosa y otra, lo metió en el canasto, como se dice en la jerga, y tragó. Don Antonio Márquez tragó. Y al final, pues se dio la corrida. Y entonces le pregunto yo, esto fue en Madrid contándome a Andrés Márquez, allí en la Plaza de las Ventas. Digo, bueno, maestro, ¿y qué es lo que pasó? Dice, ¿qué pasó con la corrida? Dice que todavía estamos corriendo usted. Claro, eso dice, que llegó Miguelín a la finca, al rincón de los barrios, y él fue así, que corrió los 6 toros, los únicos 6 toros que vistieron en esa ganadería en aquel momento. Y otra anécdota que quiero destacar es la del banderillero, el águila, pero el águila padre. Después hemos conocido todos mucho aquí a su hijo que falleció, José González, el aguilita, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues el aguilita en la década de los 20, los 30, banderillero de los buenos, iba colocado aquella temporada a las órdenes de Cayetano Ordóñez, el niño de la Palma, el que inició la saga de los Ordóñez, ¿verdad? En aquellos viajes, lógicamente, en aquella fecha, pues se utilizaba mucho el tren. Y claro, el águila padre era un fumador empedernido, no hubiera tenido problemas. Se fumaba todo. Y cuando iba en camino de Madrid, le dice al maestro, maestro, a ver si me puedo adelantar algún dinero, que me estoy haciendo un vestido de torear en Madrid, en el sastre, y lo tengo que recoger. Entonces Cayetano Ordóñez, el niño de la Palma, le dice así, bueno, águila, ¿y de qué color te ha hecho el vestido? Y le dice al águila, maestro, tabaco y plata. Y le dice a Cayetano, tabaco y plata no, águila, que te lo fuma. Y por último, quiero recordar esta noche también, porque nosotros, los aficionados de esta comarca, hemos tenido la suerte, el privilegio de gozar durante mucho tiempo, algunos más, por la edad, de muchas ganaderías que hemos tenido aquí, ganaderías muy importantes, que han estado muy cerca de la vecina, y que desgraciadamente ya no existen. Y nombro fincas míticas, que está en la mente de todos, la Salutreras, los Derramaderos, el Patrón, Matavacas, el Rincón de los Barrios, la Venta Gama, los Tifales, como se quiera llamar. Quiero aprovechar este pregón esta noche y de alguna forma recordar las importantes ganaderías que tuvimos en nuestra comarca y que desgraciadamente desaparecieron hace algunos años. En todas ellas tuvieron los que intentaban ser toreros su escuela de aprendizaje. Entonces no existían las escuelas, todo era mucho más difícil, más duro. El único recurso que tenían aquellos que querían ser toreros era la tapia. La tapia era la pared de la plaza de tienda, por si tenían oportunidad de dar algún muletazo. Cuando la figura de la época, pues decía que salta algún aficionado. Entonces, recuerdo las Alutreras, la ganadería de don Juan Gallardo. Una ganadería muy la más cerquita que tenía la vecina. Esa fue escuela de aprendizaje de muchos toreros de la vecina. Esta ganadería fue de las más antiguas de la cabaña española. La adquirió don Juan Gallardo Marín en 1880, la adquirió a don Pedro Caneta. Lidió las principales plazas de España. Le indultaron un novillo en Sevilla. En el ruedo de la perseverancia están en el recuerdo toros como Reguero, Grajito, Barquero, Cantador, aquella novillada de la inauguración de las Palomas, Agachadorito, Novelisco y Novelo. Estos 3 novillos, aquella tarde se les dio la vuelta al ruedo. Aquella tarde del lunes 16 de junio de 1979. ¿Quién no se acuerda del Patrón? Un poquito más lejos. La ganadería de don Manuel Alvarez. Grandes tardes también pintando sus toros, tanto en la perseverancia como en las Palomas, y además un encaste de soleros, los Villamarta. La ganadería de los Vázquez, de la estación de San Roque, trabajada con mucha solera.
que le dio mucho festejo en España y en esta comarca, y casi siempre con triunfo. La ganadería de don Ramón Gallardo, en aquella finca de nombre tan taurino, tan campero, Matavacas, que estaba muy cerquita también de Alejo. Ganadería de renombre, que quizás esta fue la primera en desaparecer por aquello del sistema, que inspiraba en la fiesta ya, en 1973, creo recordar, desapareció, vendió la ganadería. Pero pues recuerdo también la ganadería de los hermanos Boizueta, frente por frente, donde está enclavado el Hotel Guadacoste. Pasando la vía del tren, ahí estaba esa ganadería. La de Juan Salapaca, en el rincón de los barrios, como he dicho anteriormente. Una ganadería mítica, de figuras del torero, madre de muchas ganaderías, un poquito más lejos de aquí, pero también prácticamente en la comarca. ¿Quién no ha visitado los derramaderos? Los derramaderos, madre de tantas y tantas ganaderías. Bueno, por los derramaderos ya no está el toro bravo, habrá ganado más, pero el toro bravo ya no existe allí. Y fue una de las grandes ganaderías desde que don Carlos Núñez Mazo, su fundador, en 1939, la fundara. Figuras míticas como Manolete, como Antonio Ordóñez, como Miguelín, como grandes, grandiosos toreros, fueron y tuvieron en su carrera muchos triunfos con los toros de Carlos Núñez, los ves, lógicamente. Hoy, en la comarca, nos quedan algunas ganaderías, lógicamente. La ganadería de Gavira, y lo digo aquí, pues se han ocurrido muchos rumores de que esta ganadería va a desaparecer. No, afortunadamente ha habido cambios, pero la ganadería va a seguir. Está una de las hijas de Antonio Gavira al frente, Almoraima Gavira, la que tiene que trabajar fuerte, pero la ganadería sigue adelante, muy cerquita también de la retira, en Soto Roma. La ganadería del maestro Miguelín, la de Juan Esquivel, en el Tesorillo, y San Miguel, son las únicas que nos quedan. Hemos perdido muchas cosas, entre ellas esa ganadería de aquellos ganaderos que fueron personajes importantes en esta tierra. Así que va por ello también esa oración. Bueno, pues yo llego ya el momento de despedirme. Y como hay que ser agradecido, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que con su infinita ayuda han hecho posible que esta noche esté yo aquí sentado hablando y dando este pregón. En primer lugar, el Ayuntamiento de Algeciras, su alcalde, al teniente de alcalde, doña Juana Cid, a su buen equipo, que me han acompañado esta mañana, de feria y fiesta, estupendos, a la empresa de los datos de Algeciras, Curro Mateo, Sobrigada, Curro Mateo, a mi sobrina Angélica, que también ha sido muy importante, a Fabi Arroyo, que ha hecho un trabajo importante también, a mi presentador, a mi amigo, y gracias Agustín por esa presentación tan sentida. Para mí Agustín Peresentino es un aficionado cabal y de los buenos. He compartido muchas tardes de toros con él en una plaza mítica, como es la Maestranza de Sevilla. Y la verdad es que coincidimos en muchos puntos en lo que es la fiesta de los toros. Y por eso me alegro mucho que haya sido mi presentador. Y a todos ustedes, a mi compañera, no quiero olvidarme, mi compañera de Onda Cero, María Quiroz también, lógicamente. Gracias, María. Y a todos ustedes por su comprensión y haberme aguantado esta noche. Gracias a todos. Termino con un recuerdo al maestro que se nos fue, Paco de Lucía. Termino leyendo lo que escribió en su último trabajo. Se va uno dando cuenta, con el paso de la vida, de que la niñez no es solo la muerte. La niñez es el destino, el hogar al que volver. Y finalizo con una frase de don Ramón Gómez de la Serna, que decía hace muchos años: Madrid es no tener nada y tenerlo todo. En este caso, solo cambio Madrid por Alegría.